paloma. Miren muchachos lo que hicieron, prendieron aquí todo, prendieron todo muchachos, el ESMAD para quemarle todas las cositas a los chicos. Que el alcalde aquí, que no da la cara, pero sí está aquí, más no viene a frentearnos, sino que mandan al inspector, dice que es muy tarde, que no le sirve el tiempo, que nosotros ya era para que hubiéramos desocupado, y el ESMAD comenzó a confrontar a las muchachas con mujeres en embarazo que están solas, ¿sí? Y era muy difícil venir de atrás hacia acá, sacando las cosas, obvio se demoraban, y como no veían que nosotros terminábamos, nos prendieron los rayos, y con uno solo que prendieron quemaron todo. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí, los saludo desde lo que yo llamo mi segunda ciudad, desde la querida y querendona ciudad de Barranquilla, capital de la Selección Colombia, en fin. Y vamos a aprovechar este intermedio para hacer un análisis de algo, bueno, de algo que como sociedad me parece a mí totalmente triste. Lo que sucedió en la ciudad de Bogotá, el incendio de casas de los más humildes, de la gente más pobre, de una sociedad que son de alguna manera sus recicladores, sus habitantes de calle que se dedican al reciclaje, al trabajo del reciclaje. Pues bien, sobre el incendio de casas de recicladores en Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá, varias reflexiones. Y comienzo por contarles una historia. Yo soy bogotano, yo nací en la ciudad de Bogotá, mi infancia la pasé en Bogotá, mi adolescencia la pasé en la ciudad de Bogotá, y entre mi infancia y adolescencia, por allá cuando yo tenía unos 10, 12 años en la ciudad de Bogotá, había una figura de la calle que era conocida como el Gamín. Ustedes recordarán ese famoso documental que se llamaba Gamín. Yo recuerdo en mi infancia en la ciudad de Bogotá grupos de jóvenes, de niños, gamines, niños de la calle que robaban. Y en esa época, en esa Bogotá, todavía existía la esplendorosa avenida Caracas con sus sauces hermosos, como una avenida de una gran ciudad, antes de que este impresentable alcalde de la ciudad, como lo fue Andrés Pastrana, mandara por ahí el Transmilenio o los buses, o convirtiera eso en la troncal de la avenida Caracas, una cosa muy violenta estéticamente, ¿no es cierto? Y existían los gamines, y Bogotá, después de los gamines y el país, acuñó un terrible nombre: desechables, personas desechables, terrible, que refleja una inhumanidad grotesca, digamos, ¿no es cierto? Una falta de humanidad grotesca. Pues toda esta historia para contarles que cuando llega la Bogotá humana de Gustavo Petro, recuerden ustedes que se procura sacar a los caballos, a los animales de tracción, sacarlos de la calle y proveer a los recicladores de un transporte, ¿no es cierto? Segundo, el alcalde Gustavo Petro hace el primer cabildo en toda la historia de habitante de calle.
hace el primer cabildo en toda la historia con hombres y mujeres, familias recicladoras, ¿no es cierto? Se crea la Secretaría de la Mujer, hay una política LGBTI, pero en lo que tiene que ver con habitantes de calle y familias recicladoras se empoderan. Se empoderaron con transporte, se empoderaron con cooperativas, se empoderaron con grandes bodegas a las cuales se le compraba a estas familias, se les compraba su reciclaje para empoderarlas. Y eso al final del día iba tejiendo, iba generando una ciudad humana. Y aquí viene la relación con esa Bogotá en la que yo crecí viendo el gamín, viendo personas terribles que morían en las aceras, y damos ese salto a una Bogotá que recoge al habitante de calle, que les crea ese centro de paso, dormitorio que se llamaba Bacatá, dignifica al reciclador al comprarle su producto, considerarlos como de las personas esenciales hoy día, el reciclador y la recicladora, esenciales para evitar el cambio climático, los empodera, es decir, Bogotá empieza a sentir humanidad, que es una ciudad humana, que respeta al ser humano, que respeta a los seres vivos, al caballo, al perro, ¿no es cierto? Pero todo eso se esfumó. Esa sociedad donde procuramos, esa Bogotá que procuramos que tuviera rasgos de humanidad. En Bogotá, hoy en la administración de Enrique Peñalosa y hoy en la administración de Claudia López, hay bogotanos y bogotanas, pero desaparece la humanidad. Hay seres humanos sin humanidad. Y allá, en los dos gobiernos de Peñalosa y ahora con su continuidad y versión reforzada de neoliberalismo a ultranza, de la ciudad de la furia, con Claudia López, desaparece todo rasgo de humanidad. Esa población recicladora que antes, en la Bogotá humana, procuramos empoderar, procuramos dignificar, procuramos convertirlos en sujetos de derechos, parece totalmente. Primer punto. Bogotá está perdiendo su humanidad. Y si eso pasa en Bogotá, en la capital del país, que tiene los mejores estándares de educación, que tiene una opinión crítica, que tiene una gran clase media, ustedes se imaginan paz en el país. Si esa falta de humanidad que se refleja, a propósito y de mi análisis hoy, que se refleja con haber incendiado las casas de cartón, los techos de cartón, como parafraseando a ese gran compositor latinoamericano como Ali Primera y su canción Los techos de cartón, que en lugar de procurar el diálogo, la negociación, se les incendia sus ranchos, ¿no es cierto? Y en la retina del bogotano, en la administración de Claudia López, está fresco aún el olor a muerte de los jóvenes del 19 de septiembre del año 2019, de septiembre del 2019. En Bogotá todavía están recientes las imágenes de esa represión brutal de la pasada jornada de protestas que inició el 28 de abril. Y ahora esto es como si quisieran borrar todo rasgo, insisto, de humanidad en Bogotá. Y han convertido a Bogotá en la ciudad de la furia, violenta, que desconoce derechos, desconoce al que protesta, ¿no es cierto? Digno esas actitudes del fascismo, de un neoliberalismo salvaje totalmente. No hay humanidad, ¿no es cierto? Aquí esa primera reflexión sobre lo sucedido en Puente Aranda. Claudia López ha
degradado completamente la ciudad de Bogotá, una ciudad sin humanismo, la ciudad de la furia. Primer punto. Segundo punto, vamos a los hechos concretos de Puente Aranda. Yo me pregunto, antes que hacerse la pregunta, ¿quién lanzó la granada? ¿Quién incendió el barrio, los techos de cartón? Creo que el incendio empezó mucho antes. Empieza cuando se rompen las vías del diálogo, se rompe la posibilidad de darle a esta gente, los más vulnerables, los más pobres, los más humildes, los que nunca han tenido nada y siempre les han quitado todo, les quitan la posibilidad de opciones. Bueno, si los van a desalojar, ¿para dónde se van? Y vuelve y aparece el rasgo de un desalojo en medio de una pandemia, lo cual estaba totalmente prohibido. Uno de los primeros actos de gobierno de Claudia López fue el desalojo en Altos de la Estancia, en el sur de Bogotá, en lo más crudo de la pandemia. Mujeres, jóvenes, niñas, niños, y volvemos al mismo caso. Un desalojo en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿agotaron las vías del diálogo? ¿Qué posibilidades le estaban dando a la gente, a estos humildes, para irse a otro lado de la ciudad con un mínimo de dignidad? La ciudad más poderosa del país en presupuesto. Pero claro, van a decir que no había dinero, que no se pudo, que pitos y flautas. Claro, pero como en estos 2 años 4 billones de pesos le han metido a Transmilenio para fondear la deuda de los operadores, pues obviamente así no va a haber dinero para lo social, para la política social. Entonces, antes de preguntarse quién lanzó la granada, es ¿dónde están las actas del diálogo? Yo escuchaba a uno de los líderes, uno de los habitantes de la zona, diciendo que nunca les ofrecieron nada, siempre se rompió el diálogo, ¿no es cierto? Nunca les dieron oportunidades para irse a otra parte. Y entonces llega el ESMAD. Llega el ESMAD. Como en los peores tiempos de Peñalosa, el ESMAD convertido en la Oficina de Atención al Ciudadano de Bogotá. A toda queja, a todo reclamo, ESMAD. Y eso sí, ensañándose con los más pobres, con los más humildes. Veamos a continuación entonces el trabajo de terreno, el trabajo de campo de nuestro periodista Julián Lamprea. Entiendo yo que el periodismo son los ojos y oídos de una sociedad. Entiendo yo que el periodismo hace énfasis en los pobres, en darle voz a las víctimas, a la pobreza que nunca tiene voz. Pues bien, le dimos a esa pobreza, a esos hombres y mujeres sin techo, a esos hombres y mujeres que habitan los techos de cartón. Adelante, Julián, con SBTR. Después de que nosotros llegamos al mediodía, hay una grabación que nosotros hicimos desde Brigada Portal Resistencia, que lo pueden verificar. El ESMAD ya estaba por detrás con IDIPRON para hacer el desalojo como tal. Habían muy poquitas casitas, por decirlo así, en madera que estaban ya desalojadas, pero habían otras que no. Ellos le pidieron tiempo, 40 minutos exactamente, para que pudieran sacar más cosas, porque pues eran mamás gestantes, obviamente adultos mayores, ellos no tienen como que la fuerza suficiente para poder terminar de sacar las cosas. Pero entonces todo empezó fue porque uno del ESMAD, un sargento, no tenía el casco y por eso se emputó, por decirlo así, y empezó a arremeter. Golpearon a una mujer embarazada, golpearon a un adulto mayor. Ahí fue en el momento de que uno del ESMAD tira una botella con gasolina a una de las casitas, o sea, en madera, y después la aturdidora. Pues obviamente la chispa, tú sabes que madera de una vez se enciende, se empezó a prender absolutamente todo.
Bueno, en el día de ayer lo que sucedió es que llegaron con una orden de desalojo en las horas de la mañana y llegó la policía, el ESMAD, los PMs, todas esas entidades, ¿sí? Nosotros, al ver que iba a haber confrontación y que somos pocas personas y la mayoría son mujeres con niños y mayoría adulto mayor, decidimos por voluntad comenzar a sacar las cosas para no generar y entrar en conflicto con ellos. Pero en las horas de la tarde el inspector acosaba, que nos dio desde la mañana les doy 20 minutos y obviamente 150 familias no van a desalojar en 20 minutos. Se fueron pasando el día y en las horas de la tarde el inspector comenzó a acosar, que se estaba haciendo tarde, que nosotros estábamos haciendo roña, que sí, que él tenía afán y entonces entraron por el lado del parqueadero la policía y el ESMAD. Uno de los policías trató de alar a una menor de edad, entonces hubo ese enfrentamiento de jalar la niña y él decía que era que no queríamos colaborar sacando a los menores de edad. En ese momento que está entre la mamá y el policía jalando al menor, uno de los del ESMAD dispara un artefacto que prende fuego a lo que reciclaban en esa parte de atrás y así comenzó el incendio. Ellos hicieron supuestamente un consejo de seguridad y no se invitó a nadie para que fuera en representación de esto. Dijeron que el censo lo solicitó el Polo Democrático, eso dice en la orden de desalojo. No entendemos por qué el Polo Democrático, así como fue a la alcaldía de Puente Aranda, no tomó y vino aquí a conocernos y a saber de primera mano de ellos mismos que era la población que aquí vivía. Y qué plan de contingencia si nos sacaron del lote para ahora quedar así, viviendo en la calle, nos está lloviendo, ustedes mismos han visto que hay mujeres en embarazo, con niños, hay mucho menor de edad, muchas niñas y niños. Y estamos a la intemperie, nos estamos lavando, antes teníamos un techo así fuera, un rancho en madera para vivir, ¿sí? Pero ahora mire la violencia que estamos viviendo, estamos en la calle, nos ofrecieron un albergue para habitantes de calle y en realidad como lo rechazamos, nos volvieron habitantes de calle, porque nosotros somos recicladores y nos volvieron habitantes de calle con eso que nos hicieron. Desesperantes, de verdad, esto no se le decía a nadie, pero yo quisiera, ¿sí?, más que todo, que las personas se pusieran las manos en el corazón y pensaran que si nosotros hubiéramos provocado el incendio, tendríamos un lugar para donde irnos, porque ¿cómo yo voy a preferir, después de estar bajo un techo, de venir de un puente donde uno ha sido violentado, y me refugio en este lugar para yo misma querer que se queme, para ahora pasar al agua, al sereno, al frío tan inclemente que hay en las noches? No sé qué le presentaron a los jueces cuando se instalaron las tutelas, pero realmente les digo a los jueces que debieron haber revisado el caso, haber conocido más de qué había aquí, porque nunca se ofertó nada para nosotros, nunca se hizo un proceso de verdad justo y equitativo, aquí no se le ha dado nada a nadie, solo el menosprecio de lanzarnos a la calle como perros, como animales. Leemos un... Bueno, ya lo escucharon ustedes, testimonio triste, desgarrador de una joven mujer y una frase impresionante. Nos ofrecieron albergues para habitantes de calle y nosotros no somos habitantes de calle, somos recicladores. Pero al quemarnos nuestras casas nos convirtieron en habitantes de calle. Aquí Julián y el equipo técnico periodístico de la ciudad de Bogotá, para que tome nota, hay un eslabón de la cadena que está suelto, que yo no lo he visto, y bueno, la verdad es que no me apetece ver la gran prensa. Por ahí vi algunas versiones de la gran prensa que no hace periodismo, ¿no es cierto?
sino que acoge y asume la versión del poder. Y la versión del poder cínica de Claudia López es de, no, ellos mismos se quemaron sus ranchos, pero no hacen periodismo. El eslabón que le falta a la cadena es el inspector. Esta es la tercera vez que escucho el relato sobre un inspector llegó, estaba de afán, nos dijo que hay que hablar con esa persona, hay que hablar con ese inspector. ¿Qué les ofreció a la gente? ¿En qué consiste el desalojo? ¿No es cierto? Si hay actas de las reuniones previas con la comunidad tratando y esforzándose dentro de un Estado social de derecho o esta administración tratando de llevarle soluciones. Creo que no existen, creo que la única medida fue enviarles el ESMAD y sacarlos, desalojarlos para cumplir, ahí digamos, tengo entendido que para cumplir una tutela, ¿no es cierto? Ahora, los jueces que fallaron esta tutela, bueno, hay que indagar también ese aspecto. Bogotá pierde con esto todo grado de humanidad. Esta Bogotá de Claudia López, esta Bogotá que pretendieron denominar disque supuestamente cuidadora, que golpea a niñas, que golpea a mujeres, ese es el resultado. Ese es el resultado de una gobernanza de titulares sin políticas. Ese es el resultado. Yo quisiera ver dónde están esas personas que le dijeron a Bogotá que Claudia López era la candidata de Gustavo Petro, o esas personas que dijeron que había que apoyar a Claudia López porque iba a reinar la mujer en el sentido más amplio de derechos, de consolidación de derechos en la ciudad de Bogotá. Mentira, mentira, mentira. Los atropellos han sido impresionantes, especialmente contra las mujeres, en la alcaldía de Claudia López, en su gobierno. ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están esas voces rechazando este tipo de métodos, de abusos, una y otra vez contra la fuerza pública? ¿No es cierto? Y la respuesta de Claudia López es que los recicladores ellos mismos prendieron fuego a los ranchos. Inadmisible, inaceptable lo que viene pasando en la ciudad de Bogotá, inaceptable la violación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, que se convierte en una constante. Termino esta primera parte del análisis antes de entrar a lo de Tibú, a los dolorosos hechos de Tibú, diciendo lo siguiente. Yo vuelvo y hago un llamado a abogados, defensores de derechos humanos, demócratas, porque creo que en Bogotá nos estamos demorando en denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno de Claudia López. 2 años de terribles violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de uso desproporcionado de la fuerza, de violencia de la fuerza pública contra los más pobres, contra los jóvenes, contra el que protesta, y ahora nuevamente estos hechos de desalojo en medio de una pandemia, lo que va configurando la gobernanza de Claudia López como una gobernanza violatoria de derechos humanos en la capital de Colombia. Imagínense si esto pasa en Bogotá, este desprecio por la vida que puede estar pasando en otros rincones de Colombia. Pues bien, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver a continuación en Tibú, desprecio por la vida. Dejo hasta aquí este primer análisis con el tema de los recicladores. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Descarga e ingresa a la app de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo,
Juntos visibilizamos la otra Colombia. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com.co. En la app ve al signo pesos y elige la opción Envía Plata o la opción Recargar. Recuerda que para la web elige la opción Recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.